Vamos a seguir con integrales curvilíneas, es decir, tratando de plantear integrales sobre curvas, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver son integrales sobre curvas, pero de campos vectoriales, ¿está bien? A esas integrales se las llama integrales de línea. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Integrales de línea. En algunos libros, sobre todo si los libros están en inglés, le llaman integrales de línea de campos vectoriales o de funciones vectoriales, ¿sí? La idea, igual que ayer, es trabajar sobre una trayectoria parametrizada de la forma R de t, como lo trabajamos ayer, en donde las x, y z están en función de t, ¿sí? Y lo que queremos integrar sobre una curva parametrizada de esta forma es una función, pero ahora una función vectorial de las que vimos en la clase anterior, es decir, de los campos. ¿Se acuerdan que los campos eran funciones vectoriales en donde la dimensión del dominio, acá es R3 porque tengo X y Z, era igual a la dimensión de la imagen? Es decir, esta F tiene una componente f sub x, que es función en general de x y z, ¿sí? Una f sub y de x y z, y una f sub z de x y z, ¿sí? Vimos que estas funciones eran muy utilizadas, por ejemplo, para representar campos de fuerza, campos gravitacionales, campo eléctrico, campo magnético, ¿está bien? O campo de velocidad de un fluido, el campo de un gradiente, es decir, todas esas funciones tienen las características de que la dimensión del dominio es igual a la dimensión de la imagen, ¿sí? Bueno, yo lo que quiero es integrar esto sobre una curva, como les decía recién, que está parametrizada de esa forma. Es decir, nosotros tenemos una única variable independiente que es t, ¿está bien? Y si yo varío t, por ejemplo, en un intervalo AB, eso me va a definir una curva en el espacio. En este caso podría ser como caso particular también en el plano, pero bueno, lo vamos a desarrollar directamente en el espacio. ¿Sí? Acá tengo X y Z. Vamos a suponer, igual que ayer, que la curva, no sé, tiene una forma cualquiera, va entre los puntos A, que corresponde a T igual a A minúscula, ¿está bien? Y otro punto P, ¿sí? Y esta sería mi R de T. ¿Está? ¿Qué quiero hacer hoy con esta curva? Bueno, lo que quiero hacer es integrar sobre la curva un campo, ¿sí? Que lo podríamos representar en cualquier punto como esta F, ¿sí? Supongamos que acá es así, no sé, y acá tiene esta forma, ¿sí? Esto lo podría asociar a este campo F a una fuerza, por ejemplo, ¿sí? Si este campo, fíjense, fuese una fuerza, yo podría pensar esa integral como el cálculo de trabajo. Si ustedes recuerdan de física, supónganse que yo tenía un cuerpo acá, ¿sí? Al que yo le aplicaba una fuerza F, ¿sí? Y lo movía una distancia D. ¿Bien? ¿A qué era igual el trabajo ejercido por esta fuerza? O sea, en el trabajo entraba la fuerza, claro, y la distancia, era fuerza por distancia. ¿Bien? Ahí bien, ahí marca, era un producto punto, es decir, porque no es esta fuerza, sino que es la proyección de esta fuerza, ¿bien?
en la dirección del movimiento. ¿Está bien? Que ya vamos a ver, está asociado, como sugiere Martín ahí, a un producto punto. Es decir, si el movimiento era lineal, por ejemplo, en la dirección que lo he marcado, yo lo podría poner directamente como el módulo de f, ¿sí?, de la magnitud de este vector por el coseno de θ, ¿sí?, de tal manera de obtener la componente en la dirección de desplazamiento por el desplazamiento d. ¿Está bien? Y entonces de esta forma podía calcular trabajo de una manera simplificada, porque fíjense que estoy diciendo que la fuerza en ningún momento del desplazamiento cambia de dirección, o sea que la fuerza es siempre la misma, ¿está bien? Y que la de dirección de desplazamiento es una recta, ¿está? Entonces de esa manera es relativamente fácil calcular el trabajo, ¿sí? Ahora bien, tratemos de llevar esta idea, ¿está bien?, a una trayectoria en donde la trayectoria es cualquier curva en el espacio, ¿está bien?, entre dos puntos A y B, o sea que no tengo una dirección fija, y el campo de fuerzas tampoco es constante como lo puse acá, sino que el campo de fuerzas cambia en cada momento, puede cambiar en cada momento, tanto de amplitud como de dirección, ¿sí? Entonces, para poderlo calcular acá, yo fíjense, lo que podría tomar dos cosas, digamos, para tener en cuenta acá. Por un lado, debería considerar un diferencial de desplazamiento, ¿sí? Este diferencial de desplazamiento nosotros o diferencial de longitud de arco ya lo hemos definido, ¿sí?, al diferencial de S. Si recuerdan, el difere'd S lo podemos escribir acá. El diferencial de S era, ¿se acuerdan de la rapidez, es decir, el módulo de la R' de t por diferencial t? ¿Sí? Con eso tendría un diferencial de desplazamiento. Ahora bien, la fuerza que tengo que hacer, la fuerza la tengo que proyectar en la dirección del desplazamiento, ¿sí? Es decir, yo debería proyectar mi fuerza, a ver si cambio de color, si este se ve, yo debería proyectar la fuerza en una dirección que sea tangente al desplazamiento, como hice acá. ¿Está bien? O sea, debería proyectarlo sobre una dirección que sea tangente, ¿sí? ¿Cómo podemos generar una dirección que sea tangente a un punto, si yo tengo la trayectoria parametrizada? ¿Se acuerdan? Bien, la tangente, lo voy a escribir directamente como versor. La tangente en cada punto es la derivada de la R, que es la velocidad, ¿sí?, la R' de t, ¿sí?, y para que sea versor, la divido sobre el módulo, ¿sí?, sobre la R' de t. ¿Bien? Entonces, de esa manera ya tengo un tangente, y ahora fíjense, puedo sacar la proyección de esta fuerza en cada punto sobre el tangente, ¿sí?, haciendo como propusieron recién el producto punto de la fuerza por el t. ¿Está bien? Es decir, yo puedo plantear acá, llamémosle si quieren a la componente de la fuerza en esta dirección, le voy a llamar F minúscula por ahora, ¿sí? Sería el producto punto de la F, ¿sí?, evaluado en el punto, por el versor tangente. Esto me da la proyección, un escalar, ¿está bien?, porque esto es un producto punto, que es la proyección de la F sobre la dirección tangente. Si reemplazo esto acá, quiere decir que la componente esta de la fuerza es el campo F en producto punto por la R' de t, ¿sí?, sobre el módulo, ¿sí?, de la R' de t. Bien, entonces con eso tendría la componente de la fuerza en la dirección del movimiento. ¿El equivalente a qué cosa?
a esto que hicimos acá para un movimiento, está bien, lineal, ¿sí? O sea, tengo mi componente en la dirección de movimiento. Ahora bien, para obtener un diferencial de trabajo, ¿sí? El diferencial de trabajo que obtengo con un desplazamiento diferencial S, diferencial de longitud de arco, va a ser esta componente que está acá, ¿sí? O sea, va a ser la F, el producto punto por la R' de T, sobre el módulo de la R' de T, ¿sí? Por el diferencial de longitud de arco, que es un escalar, ¿sí? O sea, acá tengo un producto punto, esto me da un escalar por el diferencial de S, ¿está? Ahora fíjense una cosa, el diferencial de S lo tengo acá arriba, es el módulo de la R' por diferencial de T. Así que puedo escribir el diferencial de trabajo como F en producto punto por R' de T sobre el módulo de R' de T por diferencial S, que es el módulo de la R' de T, diferencial T. ¿Sí? Y acá puedo simplificar esto con esto directamente. ¿Bien? Entonces ahora puedo decir directamente, ¿qué voy a hacer? Y bueno, para calcular el trabajo de A a B, integro todo esto. Integro el diferencial de T. ¿Sí? Entonces el trabajo, podría poner que sobre la curva, no le puse nombre a la curva, bueno, le vamos a poner nombre a la curva así, el trabajo sobre gamma, ¿sí? Va a ser igual a la integral de ¿quién? Del campo F, ¿sí? Producto punto por R' de T, diferencial T, ¿sí? Con T que va entre ¿qué? T dijimos que va entre A y B, ¿sí? Bueno, y lo que obtuve acá es, fíjense, una integral que me permite obtener la componente tangente del campo F, que nuestra principal aplicación va a ser, como dijimos al principio, el cálculo de trabajo. ¿Sí? Sí, lo que hice acá, fíjense, Fede, lo que hice acá es, el diferencial de trabajo es la componente de la fuerza, ¿sí? La componente de la fuerza, esta, por el diferencial de desplazamiento. Este diferencial de desplazamiento, diferencial de longitud de arco, ¿sí? Es esto que está acá. Lo reemplacé, ¿sí? Porque lo tenía acá, sabía que el diferencial de longitud de arco era el módulo de R' por diferencial T, ¿sí? Entonces, el diferencial de trabajo me queda la fuerza por el versor tangente, ¿está bien? Por el diferencial de longitud de arco, y ahí es donde los pude simplificar. Con lo cual la integral, me quedó esto directamente, la integral de la F en producto punto, ¿sí? Por la R' de T diferencial T. ¿Bien? Esta integral van a ver que hay otras formas de escribirla, porque podría ver ahora qué es este R' por diferencial T. Fíjense, el R', lo voy a escribir acá abajo, el R' de T por diferencial T no es otra cosa que el R', que es la derivada de esto, es X' de T, Y' de T y Z' de T, ¿no? Todo esto por diferencial T, ¿sí? Estas X', fíjense, X' no es otra cosa que la derivada de X respecto a de T. Y si yo multiplico acá por diferencial T, ¿sí? Y para Y sería lo mismo, derivada de Y respecto de T por diferencial T, ¿sí? Y en Z igual, sería Z' es la derivada de Z respecto de T por diferencial T. ¿Sí? Esto de acá,
Fíjense, esto de acá, derivada de x respecto de t por diferencial t, no es otra cosa que un diferencial de x. ¿Sí? Esto de acá es un diferencial de y, y lo mismo para z, es un diferencial de z. ¿Sí? Entonces, a r' de t por diferencial t, que no es otra cosa que un vector con los diferenciales, diferencial x, diferencial y, diferencial z, lo vamos a llamar diferencial r. Vector. ¿Sí? Este diferencial r contiene, ¿está bien?, estos tres. Entonces, a esta integral que está acá, también la puedo escribir, o sea, el trabajo sobre la curva gamma, también la puedo escribir como la integral sobre la curva gamma de f producto punto diferencial r. ¿Sí? Es decir, esta es una notación mucho más compacta, si bien lo vamos a calcular de esta manera, ¿está bien? Esta es una notación mucho más compacta para la misma expresión. ¿Bien? ¿Está? Es decir, muchas veces van a ver que hacemos referencia a las integrales de línea a través de esta notación. ¿Está? Pero esto está haciendo lo mismo, está integrando sobre la curva gamma la componente tangencial del campo F, solamente. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí con la notación? Si lo pasamos en limpio, entonces lo que tenemos es el trabajo. Lo voy a copiar para hacer algunas cuentas sobre la curva gamma. Lo vamos a escribir de manera general como la integral sobre gamma de f en producto punto por dr. ¿Está bien? Y esto lo vamos a resolver siempre como la f evaluada sobre la r de t, ¿sí?, por el diferencial r, que es el r' de t, bien, diferencial t, con t que va entre a b. ¿Sí? Esa va a ser la forma en que vamos a resolver la integral, y esta es una notación que vamos a usar de manera más compacta. ¿Sí? Ustedes la deben haber usado ya en física y en electromagnetismo. ¿Sí? Una integral que también han usado es la siguiente: es decir, si la curva gamma es cerrada, ¿sí? O sea, implica que el punto A y el B son el mismo, ¿está bien? Esta integral se llama circulación o circuitación sobre gamma, y se escribe de la siguiente manera: es la integral de f por dr, ¿está bien? Y para notar que la curva gamma es cerrada, lo que hago es marcarlo sobre el símbolo de la integral. ¿Sí? La forma de calcularlo es exactamente la misma que antes, ¿está bien? Pero, en general, vamos a ver que esta integral tiene muchas aplicaciones, ¿está bien? Y por eso cuando la trayectoria es cerrada, se nota sobre el símbolo de la integral, ¿está bien? O sea, a esa integral la van a encontrar como circulación o circuitación del campo, ¿está bien? Esta lo vamos a anotar acá. Circuitación de F, ¿está bien? ¿Por qué se las aclaro, digamos, y por qué es que tiene cierto interés esta integral cuando las trayectorias son cerradas? Por ejemplo, si esto lo que me está dando es trabajo, ¿qué pasará con esta integral cuando los campos son conservativos?
O sea, cuando el campo F es un campo conservativo, ¿cuál será el trabajo en cualquier trayectoria que sale de un punto y retorna al mismo? Claro, va a ser siempre nulo, bien. O sea, este integral tiene relevancia sobre todo ahí, digamos, donde analizo campos conservativos, porque vamos a ver que en esos casos este integral es igual a cero. Si el campo no es conservativo, bueno, va a dar otra cosa, ¿está bien? Pero eso es importante, ¿bien? Fíjense algunas aclaraciones más de estas integrales, a diferencia de las integrales que vimos antes de campos escalares, ¿sí? Podemos escribirlo, a ver, lo voy a escribir acá abajo, como propiedad. Como es una integral de línea, tiene todas las propiedades de las integrales que vimos anteriormente, ¿sí? Es decir, las propiedades, la linealidad, la aditividad de la región, todas esas propiedades son exactamente las mismas. Lo que es interesante para analizar es que si yo calculo el trabajo sobre una trayectoria en un cierto sentido, por ejemplo hago f de r, ¿sí? Supongamos que la trayectoria es como la de antes, ¿sí? De A a B. Imaginemos que acá tengo el campo F, ¿sí? Y acá tengo, lo voy a exagerar un poco acá, mi diferencial R, ¿sí? Que está yendo de A a B. Si a esta curva que va de A a B yo le llamo gamma positiva, por una orientación positiva que va de A a B, fíjense que esto no va a ser igual a la integral de f por dr si la curva es recorrida en el sentido inverso. ¿Sí? Es decir, si yo en vez de ir, como en el primer caso, de A a B, yo voy de B a A, ¿está bien? En este caso, vamos a marcarlo acá, en este caso el diferencial R, si voy de B a A, va a ser hacia el otro lado. ¿Sí? Distinto que si voy de A a B, que es el que marqué en negro, digamos que sería este. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si el diferencial R está hacia el otro lado, está bien, estos ángulos van a ser complementarios, ahí en los 180 grados, y la integral va a dar en valor absoluto lo mismo, pero va a cambiar el signo. Entonces acá no puedo decir que estas integrales son iguales, sino que en magnitud son iguales, pero de signo opuesto. Así que, ¿qué estoy diciendo acá? Que el trabajo para ir de A hasta B es el mismo, pero de sentido contrario, que el trabajo para ir desde B hasta A. ¿Está bien? Esto no pasaba con las integrales de funciones escalares. ¿Está bien? ¿Sí? Y es la principal diferencia que hay entre las integrales de trayectoria que vimos ayer, ¿está bien? Y las integrales de línea que estamos viendo hoy. ¿Sí? Las integrales de trayectoria o integrales curvilíneas de campos escalares no importaba el sentido de la parametrización, ¿está bien? Por ejemplo, lo usamos para calcular masa ayer. Daba lo mismo hacer la integral de A a B o de B a A. Bueno, en este caso no da lo mismo, ¿está bien? Una parametrización que vaya de A a B que una que vaya de B a A, porque el resultado me va a cambiar de signo.